que las mujeres en general tenemos un tema pendiente con el dinero. Con el dinero, con la inversión, con las finanzas, también con el riesgo, con la gestión del propio patrimonio. Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero, que consiste en desnudar un poco los números de los invitados con el fin de aprender de su experiencia gestionando su dinero. Antes de empezar con el episodio de hoy, me gustaría hablar de Valio, la empresa que está detrás de este podcast. Valio tiene una misión muy clara: mejorar la situación financiera de las personas. Para conseguirlo, contamos con 3 pilares principales: los cursos, la comunidad y este podcast. Los cursos los co-creamos con expertos en su área. Buscamos profesores que tengan experiencia real y contrastada en el tema que van a enseñar, principalmente en materia de inversión, finanzas personales y formas de ganar más dinero. Luego está la comunidad, que está abierta para todo el mundo y está formada por personas interesadas en mejorar su situación financiera y hablar de dinero sin tabúes. Y por último, este podcast, que ya sabéis de qué va. Así que si quieres aprender a gestionar mejor tu dinero, invertir mejor o ganar más, échale un ojo a los cursos que tenemos. Ya van más de 30. Y si no lo tienes claro todavía, también te puedes apuntar a nuestra newsletter, que es gratis y cada semana compartimos consejos y aprendizajes sobre finanzas personales, inversión y dinero. Además, solemos mimar bastante a nuestros suscriptores, por lo que si te interesa lo más mínimo el dinero, te sale muy a cuenta estar dentro. Dejaré enlaces de abajo en la descripción. Vamos con el episodio de hoy. Yo soy Sergi Benet y hoy estoy con Teresa Baró, empresaria, consultora, conferenciante, docente, youtuber, incluso, si me permites decirlo, Teresa. Sí, claro que sí, lo soy. Vale. Y desde hace nada, también profesora en Valio con un curso sobre comunicación no verbal, que luego nos contará un poquito más. Gracias por unirte a la familia Valio, Teresa, y por venir al podcast de Nudismo Financiero. Gracias a ti por invitarme, aunque ya sabes que tenía mis reservas Había para dudas, había desnudarme, dudas. porque ya... Tenemos que darle las gracias a tu hijo pequeño, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, correcto, sí, él me animó a hacerlo y la verdad es que sí, que tenemos todos una especie de tabú en cuanto a el dinero, lo que cobramos, lo que ganamos, cómo lo gestionamos, y para mí ha sido también el hecho de aceptar tu invitación, pues un paso adelante también en esta gestión más, quizá más transparente también, ¿no? Del tema del dinero. Pues nada, muy agradecidos de que te hayas atrevido a venir. Y bueno, ya he contado alguna vez que normalmente nos cuesta bastante más conseguir mujeres que hombres, así que doblemente agradecido. Además, incluso me has hecho ya alguna introducción de mujeres de mujeres también muy interesantes, así que gracias. Pues mira, además este es un tema muy candente y yo lo trato también muchas veces con mis alumnos y alumnas, y es que las mujeres en general tenemos un tema pendiente con el dinero. Con el dinero, con la inversión, con las finanzas, también con el riesgo, con la gestión del propio patrimonio. O sea que también, aceptando tu invitación, yo quería contribuir un poco a esta cultura que las mujeres todavía tenemos que adquirir. Los hombres lo tienen un poco más desarrollado, más claro, yo creo, ¿no? El dinero es importante, pero nosotras lo vemos todavía como algo no principal. Vale, pues nada, Teresa, antes de nada solemos hacer unas preguntas rápidas para ponernos un poco en contexto. ¿Qué edad tienes? 60. Muy bien. ¿De dónde eres? De Caldas de Montbui. ¿Vale? ¿Esto dónde está? Para los que no Está en sepan. el Vallès Oriental, cerca de Barcelona, 30 kilómetros de Barcelona. Muy bien. ¿Estudios tienes? Sí, soy licenciada en Filología y también he estudiado Publicidad y Relaciones Públicas y Protocolo. ¿Pareja en la actualidad? Sí, casada. Vale. ¿Y cómo os organizáis a nivel de dinero, finanzas personales? Pues tenemos una cuenta común para los gastos y cada uno tiene sus cuentas, su patrimonio, incluso su testamento por separado, porque mi marido tiene una hija y yo tengo 2 hijos. Y entonces, pues también lo que nosotros dejemos aquí en este mundo, en esta tierra, pues irán para los respectivos hijos. Muy bien. ¿Hijos qué edades tienen? La hija de mi marido tiene 45 y yo tengo 2 hijos de 27 y 25. Vale. ¿Y
Paga entiendo que ya no, ¿no? No, bueno, aunque hay uno que todavía es un poco dependiente, está acabando los estudios, pero ya no hay paga, lo que se llama Vale. paga ya no, pero la La, tuvieron. la tuvieron. ¿Y más o menos te acuerdas de cuánto era? ¿Cómo lo Pues hacías? muy poco, la verdad, muy poco. Lo que pasa es que los abuelos contribuían con algún extra cada vez que íbamos a visitarlos o por Navidad o por el cumpleaños y ellos iban ahorrando. La verdad que tengo dos hijos, los dos muy ahorradores, que gestionan bien el dinero, los recursos que tienen. Ujú. Muy bien. ¿Dónde estáis viviendo ahora? Pues ahora vivo en Caldas de Montbui con mi marido, mis Ujú. hijos viven en Barcelona. Vale. ¿Y estáis de alquiler o en propiedad? De alquiler. Vale. ¿Y más o menos el coste del alquiler? Pues sí, te lo puedo decir, 1.300 euros. Vale, Y aunque es perfecto. Caldas de Montbui, que no es Barcelona, pero es una casa muy grande y bueno, con mucho espacio, muchas habitaciones. Yo tengo además mi despacho en esta casa y Ujú. además un estudio también donde grabo mis vídeos, un estudio insonorizado por si tengo que dar alguna conferencia y que no haya ruido de fondo y eso requiere espacio. Ujú. ¿Trabajas 100% desde casa o cómo lo haces? ¿Te mueves mucho? Bueno, antes de la pandemia viajaba constantemente, después durante la pandemia, pues ya sabes, desde casa y fue una oportunidad para digitalizar toda esta parte mía formativa y también de conferencias internacionales. Y ahora la verdad es que es un mixto, pues hay clientes que quieren formaciones presenciales y otros que quieren online, virtual, por las comodidades que ofrece esta modalidad. Pero es cierto que, claro, en mi tema, que es habilidades de comunicación, y muchos de los temas son hablar en público, comunicación para portavoces, hacerlo de forma virtual es un poco complicado y por lo tanto, siempre que se puede, se hace presencialmente. Y por eso Ujú. viajo mucho. Vale. ¿Y cuando te mueves, cómo te sueles mover? ¿Tienes coche propio? ¿Cómo? Bueno, yo viajo mucho por toda España, pero también a Latinoamérica. Entonces, avión, tren, avión, avión, tren. ¿Eh? Y si es por aquí cerca, pues entonces en coche. Ujú. ¿Y el coche está ya pagado o aún estáis pagando? El coche está pagado, sí, sí. Vale, perfecto. Muy bien, pues Teresa, ¿cómo te defines a ti misma? ¿Quién es Teresa Baró? Teresa Baró es una profesional muy entregada a su tema. A mí me apasiona el tema de la comunicación, de las relaciones humanas y me gusta trabajar. Yo creo que es un problema, porque a mí me gusta trabajar, me gusta aprender. Tengo la suerte de que trabajo en algo que cada día es diferente. Conozco a personas distintas cada día y eso es muy enriquecedor. De hecho, hay veces que yo digo que tendría que pagar por trabajar, porque pues conozco países, ciudades, entornos, sectores, profesionales de especialidades que nunca habría conocido si no fuera por mi profesión. Y por eso me gusta tanto. Y además también procuro estar al día con lo que pues leer, buscar, investigar, todo esto forma parte también del trabajo, ¿no? Y después hay otra parte, bueno, me has dicho que me definiera y te estoy hablando ya de, de todo el trabajo, pero es que forma parte de mi forma de ser. Yo mira, cuando era jovencita ya trabajaba también gratuitamente, era voluntariado, pero estaba en una radio local, en un semanario local, o sea que Teresa Aro es realmente una mujer muy activa Ujú. y muy trabajadora y además es madre y además es pareja y es amiga, porque también soy amiga de mis amigos y bueno, mm, pues eso, Ujú. una persona normal, ¿eh? O sea, tampoco Vale. nada. Vale, pues vamos al trabajo, si te parece. Lo Mm, que, lo que aporta muchísimo es hacer un poco de tirar para atrás y ver la evolución de tu mm. trabajo, o sea, qué has estado haciendo durante tu carrera profesional y los ingresos que has tenido en cada etapa, si ha habido alguna caída o alguna subida importante de ingresos, todo lo Ujú. que tenga que ver trabajo con el dinero, explícalo a tu manera como si se lo contaras a un amigo.
Ujú. Bueno, pues mira, yo empecé a ganar mis primeras pesetas, porque estamos hablando de pesetas, cuando tenía unos 16 años, 17, porque daba clases particulares en verano a los niños de mi pueblo, ¿no? Ujú. A niños pues que eran más pequeños que yo y que necesitaban un repaso, o simplemente yo creo que sus madres los querían tener un ratito controlados y tranquilos las tardes de verano. Entonces estos fueron mis primeros ingresos, pero es que esto me gustaba darles clases. Y a los 18 años me contrató una academia también del pueblo en el horario nocturno de esta academia, ¿no? Y yo estaba empezando mi carrera, o sea que tuve que prepararme muy bien las clases, yo me sentía muy insegura, pero fue una gran experiencia. De hecho, los alumnos eran mayores que yo todos, porque Ujú. eran gente pues, que había abandonado los estudios y que había vuelto a estudiar en modalidad a distancia o, bueno, que se sacaban el mayor para mayores de 25 años, etcétera. A partir de aquí ya empecé a trabajar en una escuela en Cornellá, después, bueno, estuve viviendo 2 años en Lloret de Mar, estuve trabajando en el ayuntamiento y a partir de aquí también me fui a Sant Just a una escuela y acabé en una escuela durante 15 años en Barcelona que se llama Sunion. Muchos probablemente la conocerán, ¿no? O sea que toda esta etapa de maestra, de profesora de lengua, pues ya te imaginas el sueldo que tenía. En algunos sitios mejor, otros más justo, pero era un sueldo fijo con lo que podías contar y bueno, pues tranquilidad, ¿no? O sea, yo no conocía otra cosa, pero me aburría absolutamente. Llegó un momento en que me aburría, que me sentía ahogada, que no podía crecer allí, que cada año era lo mismo, yo me hacía mayor, los adolescentes pues siempre tenían la misma edad, yo era inquieta y además había ya estudiado mi carrera de publicidad pero nunca había ejercido y me sentía realmente muy inquieta. Y me estaba acercando a los 40 y pensé, o lo haces ahora o no lo harás nunca, o sea, o cambias ya o aquí te quedas para la jubilación, ¿no? Y Mm. no quería, me horrorizaba pensar que iba a tener alumnos adolescentes a los 60 años en clase, ¿no? Y me puse a estudiar otra vez, estudié protocolo y relaciones públicas pensando que esto me iba a dar oportunidades profesionales nuevas, ¿no? Lo que pasa es que esto no fue así porque, claro, ya casi con 40 años, dos niños pequeños, cuando me preguntaban la experiencia que tenía, pues no, yo no era una persona interesante porque no tenía experiencia en el mundo de la empresa. Ujú. mm, y me ofrecían unos sueldos muy bajos. Entonces digo, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Voy a montarme yo por mi cuenta mi propia consultoría, ¿no? De temas de comunicación, pensé lo que podía hacer, qué conocía yo, qué podía aportar y decidí montar una consultoría especializada en marketing para escuelas, que eran los dos mundos que yo conocía, ¿no? Y hice la mezcla. Ujú. Lo que pasa es que en aquel momento, estamos hablando de hace casi 25 años, las escuelas no tenían necesidad de este servicio porque tenían listas de espera, nadie me contrataba. Pero da igual, porque cuando tú tienes un objetivo y cuando ya estás decidido a iniciar un camino, ¿no? Y sobre todo a emprender, cuando decides emprender, aunque no salga una cosa, sale otra. Porque a veces es el propio cliente o la propia demanda lo que te va guiando, ¿no? Entonces, no pude trabajar de lo que yo había ideado inicialmente, pero sí me surgieron otros clientes, otro tipo de clientes. Y a partir de aquí empecé a ver la necesidad que había de trabajar las habilidades personales, las habilidades de comunicación, especialmente en los niveles directivos, porque de esto dependía en gran parte el éxito de las empresas, ¿no? Mm. Y empecé a dar clases, a hacer consultoría de temas de comunicación. En principio tenía tres patas la consultoría, que era imagen personal, protocolo y comunicación, pero poco a poco tenía colaboradores de protocolo y de imagen personal que no eran tampoco mi especialidad. Y poco a poco fui abandonando estas dos patas y yo me fui especializando y expandiendo y dando a conocer en el tema de oratoria, de media training, después comunicación no verbal Ujú. y así fue creciendo pues mi público, mi nombre también. Empecé a viajar por España, empecé a publicar libros, bueno, y a partir de aquí pues ya toda la historia que hoy se puede ver, ¿no? Vale. Y Teresa, los inicios, o sea, primeros clientes que te contratan cuando estás tú por tu cuenta,
¿cómo consigues esa credibilidad o justificar el que tú fueras experta en eso? Bueno, pues eso era el gran reto. Esta pregunta tiene de todo su sentido y es la primera vez que me lo hacen, que me la hacen, pero era precisamente mi miedo. Entonces yo que tenía muy poco dinero, además me había divorciado, estaba sola con mis hijos y tenía muy poco dinero y con lo que ganaba en la escuela, pues dedicaba una parte a hacer, no crecer, sino a iniciar realmente la empresa. Y lo primero que hice fue una página web que en aquel momento ya era algo pues importante y bastante innovador porque mucha gente no la tenía. Y un traje, me compré un traje porque yo como maestra no tenía una ropa formal para ir a visitar clientes, ¿no? Entonces me compré un traje, que ahora tampoco hace falta, pero en aquel momento todavía sí. Y sobre todo, pues yo creo que con mi forma de comunicarme y de expresarme acababa convenciendo. Y tengo que agradecer además a los primeros clientes que confiaron en mí, porque realmente pues yo no tenía como ahora unos libros detrás o no sé, toda una experiencia que pudiera demostrar, ¿no? Claro. Pero, a ver, el haber estado en el mundo de la educación y haber estado en clase, en el aula, te da también unas tablas. Ujú. Y además yo esto, en lugar de pensar que fuera un defecto, le di la vuelta y lo que hice fue ponerlo como un valor. Y es, yo estoy acostumbrada a tratar con la gente, con los padres, con las familias de los adolescentes, porque yo era tutora, además. Ujú. Estoy muy acostumbrada a hablar en público, lo hago cada día. Entonces, lo que podía ser un defecto, una carencia que venía de la enseñanza, que en el mundo de la empresa no se valora, yo procuré convertirlo en algo positivo. Muy bien. Si no te importa volver un poco para atrás, a nivel Ujú. de lo que te comentaba, ¿eh? O sea, a nivel de dinero, que nos interesa mucho aquí hacer un poco de Sí. nudismo, esa época que estuviste como maestra, como docente, hasta los 40 años, ¿cómo fue evolucionando tus ingresos? O sea, has comentado que sí que eran bajos, pero ¿hubo una evolución? ¿Cómo viviste la época a nivel dinero y si conseguiste ahorrar algo? ¿Cómo fue también cuando empezaste a tener hijos? Y ese momento que comentas que no tenías dinero, que te lanzaste, saliste del trabajo fijo y te lanzas sin dinero, más o menos si te acuerdas cuánto dinero tenías aproximado o yo qué sé, en meses de tranquilidad, toda esta parte, si te acuerdas un poco. Me acuerdo, pero, ¿sabes? No contaba con nada. O sea, Ujú, yo tenía mi sueldo era lo único que tenía, seguro. ujú, Y no estaba mal, pero tampoco era, digamos, para empezar a invertir capital en algo. O sea, tampoco yo tenía nada ahorrado. Lo único que puedo decir, quizá, y esto, aunque fuera de una forma inconsciente, quizá me influyó, es que yo sabía que mi madre, porque mi padre ya había fallecido, pero que mi madre estaba ahí. ujú, Nunca lo hablamos directamente, ¿no? Pero, a ver, yo sabía que no me dejaría en la calle. Yo tenía mi piso, eso sí, es importante. El ujú, piso era mío, de propiedad, que ellos me ayudaron a comprarlo. ujú, Por lo tanto, sabía que no me quedaba en la calle, pero lo que yo hacía era solo gastar lo que me permitía mi sueldo. Y por lo ujú. tanto, todo lo que hacía en inversión en la empresa yo sabía que tenía que pagarlo del sueldo que tenía y nada más. Pero pasamos meses muy difíciles donde no podía comprar ropa a mis hijos, tenía que mirar mucho en el supermercado. De hecho, yo creo que si mis hijos son tan ahorradores es precisamente porque vivieron esta época y son conscientes, lo vivían. Yo me acuerdo mi hijo mayor diciéndole al pequeño que al pequeño le gustaba mucho la mousse de yogur, que no sé si todavía existe, ¿no? Y Buenísima, sí, 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 existe. y el mayor diciéndole en el supermercado: "No, no, esto no lo podemos comprar nosotros", ¿no? O sea que hubo momentos donde lo pasamos muy mal. Yo había pedido ropa a madres de la escuela que tenían niños quizá un poco más grandotes que los míos, que si les quedaba pequeña que me la pasaran. O sea, no poder comprar los regalos de Reyes también lo he vivido. Y quizás si hubiera pedido dinero a mi madre me lo habría dado, pero también hay un tema, ¿no?
no sé si es de orgullo, pero oye, tú tienes que salirte con la tuya de una forma independiente, no porque la gente te va ayudando, ¿no? Ujú. Nunca pedí un crédito, eso también es cierto. Hay gente que me dijo en algún momento que esto era un error, que las empresas se construyen, ¿no?, con el dinero de los demás, con el dinero prestado. Pero yo tenía pánico a endeudarme, tenía pánico. Y probablemente también por eso yo nunca he tenido una gran empresa, sino que he sido una profesional liberal, que ha ido evolucionando, pero que yo no he hecho nunca el salto a una empresa grande, ¿no? Ujú. Muy interesante. Me sabe mal, o sea, tengo la sensación de que tu situación financiera ahora es mucho mejor y Sí. me alegro, me alegro. Luego entramos y me sabe mal hurgar un poco en en la herida, pues que creo que nunca ha pasado por aquí nadie que haya sido tan sincero en esta parte, de decir, Mm, pues mira, no podíamos ni celebrar los Reyes, o sea, no había ni regalos de Reyes o la ropa tenía que pedirle a mm, otras personas. Esta etapa con tus hijos, o sea, mm. tus hijos no sé qué edad tenían en ese momento, pero ¿cómo lo viviste tú y cómo lo vivieron ellos? Por ejemplo, lo de, yo qué sé, no tener Reyes, ¿cómo lo afrontan y afrontas? Bueno, yo creo que si hay amor y si hay cariño, pues estas cosas no son tan importantes. También tenían los abuelos, ¿no? Y había los reyes de los abuelos. También había Ujú, los reyes y los regalos de su padre, que tenía una mejor situación financiera en aquel momento. Y por lo ujú, tanto, los niños penurias no pasaban, ¿no? Pero yo sí la pasaba por el mero hecho de no poder comprarles, pues quizá algún juguete. Y recuerdo un año en concreto que fui a un todo a 100 que se llamaba antes, ¿no? Y les ujú, compré, pues nada, cosas de menos de 1 euro, ¿no? ujú, Pero algo tenían. Ellos nunca pasaron, como te digo, ni hambre ni nada de esto, pero no creo que fuera malo. Mira, un año ujú. para Reyes o para las vacaciones de Navidad estaba el Circo Ralui ahí en el puerto de Barcelona que se ponen cada año, ¿no? Y claro, pues de regalo fue esto, ir al circo. Pero, claro, cuando vamos al cine, al circo o a cualquier sitio, pues hay gastos extras, que son la foto que te sugieren que hagas, ¿no? Comprar palomitas o comprar cualquier cosa. Y yo lo que hice fue preparar un bizcocho, lo envolví y les dije, vamos al circo, pero cuando estemos allí no pidáis nada, porque no podemos comprar nada. Vamos a merendar el bizcocho que hemos hecho. Bueno, pero ellos estaban felices, ¿no?, con esto. Y lo veían como algo normal, no pasa nada. También iban a una escuela pública, o sea que tampoco se sentían ni diferentes ni de menos que otros compañeros. Había familias de todo tipo, por lo tanto, yo creo que esta experiencia, en aquel momento yo quizá la vivía mal, pero ahora visto en perspectiva no fue una mala experiencia. Pienso Ujú. que fue positiva para todos, ¿no? El hecho de darles a los hijos un ejemplo de esfuerzo, sacrificio y ahorro, creo que es bueno. Qué bueno. Gracias por compartir, Teresa. ¿En qué momento empieza a cambiar esta situación y ya empiezas a ver tú misma que vas más tranquila, que te puedes permitir más cosas? ¿En qué momento? ¿Hay un momento que despega de forma abrupta, digamos, o es muy poco a poco, vas creciendo, vas consiguiendo mejores clientes? ¿Cómo fue? Pues mira, hay un momento en que tengo que decidir dejar la escuela. Y Ujú, claro, eso significa también tirarme totalmente a la aventura y perder en parte el paracaídas que tenía, ¿no? Porque yo, estando en la escuela, tenía un sueldo fijo, pero llega un momento en que ya no puedo soportarlo más porque estaba trabajando por mi cuenta y al mismo tiempo en la escuela, que era un horario importante. Además tenía 2 niños, me había separado y por lo tanto estaba sola, o sea que la presión, horario, yo trabajaba de noches cuando los niños ya estaban acostados, entonces yo preparaba mis cosas de la empresa y llegué a estar agotada. Entonces, pero llega un momento que digo, ¿qué hago? ¿Tiro para atrás? ¿Tiro para adelante? Todavía no tenía suficientes clientes para vivir de este trabajo, pero claro, si no hacía el salto, nunca llegaría a mm, tenerlos, ¿no? Por lo tanto, tuve que arriesgar. Entonces fue cuando hablé con mi madre y también mi hermano
Y mi madre en aquel momento me dijo, como si fuera la peor decisión de mi vida, yo creo, me dice, bueno, no te preocupes, tus hijos siempre tendrán un plato en la mesa, ¿no? O sea, pero me lo dijo como si fuera muy probable que yo pudiera fracasar, ¿no? Ujú. Y además, porque desde su punto de vista, teniendo un empleo fijo, con unas vacaciones, con un horario, 2 niños pequeños, habiéndome separado, ella no entendía que yo tuviera esta necesidad de hacer otra cosa y de arriesgarme. Pero bueno, lo hice. Y aquí tuve la suerte de tener a mi hermano, que después de un tiempo, yo estaba trabajando en mi habitación en mi casa, ¿eh? Yo iba a casa del cliente o daba clases donde fuera. Había alquilado también un despacho, pero despacho a horas, ¿eh? Yo alquilaba Ujú. salas y despachos a horas que en aquel tiempo, imagínate, no había este concepto del networking, del coworking de hoy, sino que había 1 o 2 despachos en Barcelona. Entonces alquilaba horas. Pero llegó un momento en que mi hermano compró un piso, un despacho en Barcelona, en Riera de San Miquel, y me dijo, puedes estar aquí, puedes abrir tu oficina aquí. Y claro, esto fue para mí un gran cambio. A partir de aquí, pues la tranquilidad de tener un espacio donde recibir a los clientes, a poder incluso contratar a alguien para que me ayudara, porque ya empezaba la cosa a ser bastante, pues, no sé, difícil de gestionar, porque yo hacía todo, ¿eh? Hacía las facturas, bueno, ya sabes, un emprendedor cuando empieza, pues lo hace todo, ¿no? Yo hacía todo, me preparaba las clases, daba las clases, hacía de comercial y hacía las facturas. Entonces, a partir de aquí, empecé ya a tener una situación un poco más holgada, pues empezaron a conocerme los clientes, empecé también a viajar. Y bueno, ya poco a poco me ofrecieron escribir un libro. No lo busqué yo, sino que me ofrecieron escribir el primer libro. Después del primer libro vino el segundo. Después ya me conocieron en televisión española. Empecé a ir a televisión española. Y a partir de mi aparición en televisión española, entonces ya empecé mi etapa internacional. Ujú. ¿Esto, Porque, edades, Teresa, más o menos? pues mira, yo tenía aquí 47, 48 años. Vale, o sea, te pasas desde el momento en que decides dejar el empleo fijo, 6, 7, 8 años, Sí, 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 hasta que, trabajando mucho. hasta que de verdad sales en televisión, o sea, empiezan a Sí, funcionar los libros, ya despegas, digamos, a internacional, ¿no? sí, 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 Vale, correcto. Sí, sí, muy sí. bien. Y ahí Sí, sí que ya a nivel financiero ya empiezan a ir las cosas mejor. sí. Sí, sí, además tenía personas que me apoyaban ya en el despacho. Sí, sí, después ya como estaba un poco más tranquila y llegó un momento en que decidí, bueno, conocí a mi marido actual. Yo Ujú, había pasado todo este tiempo sin pareja, sin nada, porque es que no tenía ni tiempo, o sea, ujú, ujú. ni además entraba en mis prioridades. Yo era todo empresa en niños, ¿no? Bueno, era la prioridad y la urgencia. Tenía que funcionar la empresa y además era madre y tenía que estar con mis hijos, ¿no? Pero fíjate que, claro, al ser divorciada, pues cada 15 días mis hijos estaban con su padre. Bueno, pues yo aquel fin de semana que yo estaba sin niños, yo lo trabajaba, yo me iba al despacho Ujú. y así Y, era mi vida. y bueno, y muy lejos que has llegado, o sea que enhorabuena. Luego entramos un poquito más. Pero ¿te acuerdas un poco de los ingresos de las primeras etapas y cómo fue creciendo? O sea, porque además ingresos, luego gastos también iban incrementando. Un Claro. poco de la situación financiera de tu empresa o de tú si eras autónoma al principio, ¿cómo fue evolucionando los primeros años? Pues mira, no llegué a cobrar un sueldo regular y fijo hasta que pasaron unos 7, 8 años. Iba pagando facturas y sacaba lo que necesitaba, justo lo que necesitaba para mis gastos. Ujú.
como te he dicho, menos mal que tenía el piso pagado, que ya Ujú. era una parte importante, y entonces iba sacando pues para la comida, para la ropa mínima, pero bueno, yo salir a cenar, nada, no sabía lo que era. Además, eran unos años que eran los de antes de la crisis del 2008, que todo el mundo vivía como en los felices años 20, o sea, todo el mundo gastaba y yo nada, una ropa pues horrible, ¿no? Porque iba reciclando cosas, tenía un par de trajes que eran los que utilizaba para trabajar, unos zapatos que eran los de trabajar, que eran los que me daban mejor imagen, pero todo lo demás era lo mínimo, ¿no? Y, y poco a poco, pues entonces ya llegó un momento en que pude, viendo los resultados, digo, bueno, ahora ya me puedo permitir una nómina, ¿no? Un Ujú. sueldo fijo como administradora de la empresa. Y recuerdo que fueron 1.500 euros el primer sueldo que me puse. Vale. ¿Y en ese momento tenías ya trabajadores o cómo estabas? Sí, ya tenía trabajadores y aparte de colaboradores externos, Ujú. pero tenía ya una persona que me gestionaba la parte de facturas, comunicación, un poco de todo hacía. Y claro, nunca he dejado de pagar a mis empleados. O sea, siempre me he quedado yo sin cobrar si ha hecho falta. En mi sector, julio y agosto y septiembre incluso son meses de muy baja facturación, porque Ujú. las empresas no están haciendo formación y por lo tanto se factura muy poco. Y por lo tanto muchas veces tenía que posponer el cobro de mi sueldo porque tenía que pagar las nóminas, pero no había ingresos y por lo tanto eso Esto lo lo tenía. hiciste incluso cuando ya las cosas iban un poco mejor, te aplazabas del sueldo. Sí. Vale. Muy bien, Teresa. Pues situación actual o hasta donde puedas llegar o hasta donde nos dejes compartir un poco de números. ¿Cómo estás ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es el equipo? ¿Ingresos de la empresa? O si sigues siendo Ujú. autónoma, que no sé. Sí. Vale. Sí, sigo siendo autónoma y además tengo una SL. Ya había tenido otra SL, llegó un momento en que la traspasé, la primera SL, yo la traspasé porque cuando conocí a mi marido decidí hacer un cambio de vida y volví a ser autónoma sin equipo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque quería ya como vivir un poco después de más de 10 años de este esfuerzo y cuando ya mis hijos ya eran un poco más mayores y yo pues ya conocí a Ramón, que es mi marido, pensé, bueno, oye, pues quizá te mereces un respiro, ¿no? Y nos fuimos vivíamos en Barcelona antes, nos fuimos a vivir a Caldas, que es el pueblo donde nací, y estuve un tiempo como autónoma profesional independiente, sin ningún empleado. Pero claro, ¿qué pasa? Que también te das cuenta de que si quieres crecer necesitas equipo. O Mm. sea que está muy bien lo de no tener esta estructura, no tener estos gastos, está muy bien, pero que al final, si quieres, por ejemplo, la digitalización, ¿no? El pasar a hacer cursos online, bueno, pues necesitas a gente. Claro que puedes subcontratarlo, pero al final tú no puedes con todo, con la parte de contabilidad, la parte de contestar los correos que te llegan a nivel comercial, no puedes. Y por lo tanto volví otra vez a montar un pequeño equipo y una SL, que es el que tengo ahora, ¿no? Y con la idea ya de, pues, de eso antes de la pandemia, ¿eh? De empezar a hacer cursos online y bueno, y porque yo viajaba mucho y alguien tenía que estar en el backstage para hacer otras cosas, ¿no? Y el equipo es muy estable, tengo a las mismas personas desde que iniciamos esto. Y que son una en jornada completa y dos a media jornada. Ujú. Y aparte, bueno, aquí hay un tema de facturación que no sé si puede interesar, pero si alguien se dedica a la formación, esto es un problema que tenemos todos los que nos dedicamos a este sector y es el tema del IVA, ¿no? Ujú. Y es que el IVA, la formación está exenta de IVA, pero no toda la formación. Entonces tú tienes clientes que quieren, por ejemplo, en las universidades, pues hay que facturar sin IVA porque está exenta de IVA. Vale, pero hay empresas, pues no sé, tecnológicas, ¿no? Que estas sí pagan IVA en la Ujú. factura. Entonces es muy complicado, hay un tema de prorrateo y al final, pues yo facturo como Teresa Baró la parte más de universidades, por ejemplo, o de escuelas o de algunas fundaciones y en cambio
con la SL pues se factura toda esta parte de empresa que hay que facturar con IVA. Vale, muy bien. ¿Y cómo es tu día a día, Teresa? O sea, ¿tú realmente dónde pones tu foco? ¿Dónde están tus horas? ¿Realmente qué haces en tu día a día? Pues hago de todo, yo creo, porque yo tengo que preparar mis clases, mis conferencias, tengo que estar al día de mi tema, ah, pero cada vez más tengo que dedicarme a Ujú. contenidos de marketing. O sea, con el objetivo de vender, ¿no? O de hacer crecer mi marca. Claro, pues cada semana yo publico un vídeo en YouTube. Hay Ujú. que preparar el guión, hay que grabarlo, hay que editarlo. Publico posts en LinkedIn, también Instagram y estoy en Facebook también, en TikTok, o sea que tengo una gran cantidad de contenido que elaborar cada semana. Aparte, ahora no estoy escribiendo ningún libro, pero he escrito 7 libros. Ujú. Cuando estoy en el proceso de creación de un libro, pues esto me absorbe muchísimo. De hecho, lo hago normalmente en vacaciones, en verano, cuando tengo periodos largos donde puedo concentrarme, ¿no? Y, y también tengo que hablar con mi equipo, eso es parte del trabajo del día a día. Atiendo medios de comunicación, especialmente si estamos en promoción del libro. No sé, es que hago de todo. Aparte, pues los trayectos, los viajes, el aeropuerto, todas estas horas que a veces son horas muertas y perdidas, ¿no? Pero que yo procuro aprovechar siempre. Ujú. ¿Tienes un poco recuento de cuántos aviones coges al año? No, pero muchos, te aseguro que muchos. ¿Vale? Y ahora mismo a nivel de ingresos, Ujú, grupo Teresa Baró, empresa SL y ujú. autónoma, ¿cuánto estás ingresando o un rango, si nos puedes decir? Y a nivel de Sí. porcentaje, ¿de dónde Mm. viene? O sea, ¿cuáles son realmente tus fuentes de ingresos? Pues, no sé, el 70% Ujú. probablemente viene de empresas o instituciones que me contratan. Y el resto viene, y cada vez aumenta más, de productos que nosotros sacamos, que es formación online, pero para particulares, ¿eh? O Vale. sea, este sería el porcentaje. A nivel de presupuesto, pues ahora, este año, queríamos llegar, a ver si lo alcanzaremos, a 250.000 euros Muy bien. en total. Vale. ¿Y en los últimos años ha ido creciendo, se ha mantenido estable? ¿Cómo? Bueno, iba creciendo. El 2019 fue un año estelar, pero Ujú. el 20 pues nos caímos, claro, Vale. porque casi todo lo hacíamos presencial y entonces la adaptación lo hicimos y con éxito, ¿eh? Y salvamos el año, no tuve que poner a nadie en ERTE, Ujú. o sea que lo salvamos y bien, pero justito el 2020, que fue el del COVID, y ahora estamos remontando y bastante bien. Y a nivel de sueldo, ¿tú tienes un sueldo fijo o vas sacando dividendos? ¿Cómo lo haces? Yo tengo este año también, porque normalmente no lo tengo, sino que al final del año veo cómo ha quedado la cosa y pues saco algo, ¿no? Para mí, Ujú. según cómo está el tema. Pero este año sí, ya desde el principio me puse un sueldo de 2.000 euros. De 2.000 Vale. euros. Y procuro mantenerlo porque es una forma también de regularizarlo y estabilizarlo y de que conste en algún sitio, ¿no? Que yo tengo también que ganar este sueldo, ¿no? Ujú. Porque es que yo no sé si esto les pasa a otros emprendedores, pero a veces es que parece que no te lo mereces, ¿no? O sea, que todo lo tienes que invertir, todos son gastos, el sueldo de los empleados y al final, ¿y tú qué? ¿No? Ujú. Pues no. Lo primero es ponerte también un sueldo tú. Muy bien. Y en YouTube, que bueno, que no, todavía no hemos hablado de YouTube, Mm. pero yo creo que hay algo a comentar por ahí. ¿Tienes ingresos también? ¿Tienes activada publicidad o cómo? Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí, y eso fue hace un año y medio solo. Yo tenía el canal abierto, pero tenía los vídeos de Televisión Española, Ujú. que claro, yo no tengo los derechos y por lo tanto yo no los podía monetizar. Los derechos los tiene Televisión Española. Pero bueno, yo los subía allí, tenía bastantes visitas, algunos vídeos tenían, pues llegaban casi al 1.000.000 de visitas, Ujú. pero lo tenía como algo.
de más a más, ahí. Hasta que mi hijo pequeño me dijo, mamá, esto no puede ser, tendrías que explotarlo más lo de YouTube. Pero claro, eso significa publicar regularmente vídeos y unos vídeos de una cierta calidad. Y yo no tenía tiempo, no encontraba nunca el momento. Y si esto no tienes una obligación y no lo tienes muy pautado, pues no lo haces porque siempre tienes otras cosas más importantes que hacer. Hasta que llegó un partner que mira las cosas vienen pues cuando tienen que venir, ¿no? Llegó un partner que es David Tomás y me dijo, oye Teresa, pero tú debes ganar mucho dinero en tu canal YouTube. Yo digo, nada, para nada, cero céntimos. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos sacarle rendimiento a tu canal, porque yo en aquel momento ya tenía como más de 100.000 seguidores en YouTube, pero no recibía ni un céntimo. Vale. Entonces, trazamos un plan y desde hace 1 año y medio estoy publicando semanalmente, sin faltar ni una sola semana. Y bueno, hemos aumentado muchísimo. Ahora hoy estoy en 470.000. Muy bien. Hemos aumentado un montón y sí, ahora Y estoy monetiza. cobrando. Sí, y estamos cobrando. He llegado a cobrar casi más de 4.000 euros en un mes. En un mes, 4.000. En un mes, sí. Pero te tengo que decir que no es regular para nada. Ahora, por ejemplo, ha bajado bastante en picado y ahora estoy en 1.400, 1.300 Vale. y que no cobro yo directamente todo, sino que, claro, están también impuestos y el partner que tiene su parte, lógicamente, en este negocio, ¿no? Muy bien. Qué bueno, qué Pero, bueno. pero es muy curioso el mundo de YouTube, ¿eh? O sea, la gente piensa que uno se puede hacer millonario. Bueno, yo no creo que, bueno, seguro que hay personas que sí, que tienen muchas visitas, pero es difícil, ¿eh? Es Ya. complicado. O sea, no es fácil, te tienes que esforzar, no sabes cuál es la fórmula del éxito perfecta, no la sabes. Hay meses que van mejor, otros peor. Complicado. Y a nivel de equilibrio, saltando ya, nos vamos de aquí. Equilibrio vida profesional y vida personal, ¿cómo lo llevas ahora? Ahora mejor, porque mis hijos ya están fuera de casa y, bueno, y mi marido además es fantástico, porque entiende muy bien que yo soy emprendedora, empresaria, que tengo este trabajo y entiende muy bien que yo no tengo horarios, que tengo que viajar, lo entiende perfectamente. Pero también es cierto que cuando llega el fin de semana, por ejemplo, o cuando, no sé, cuando es el momento, pues yo sí estoy con la familia. No tengo vida social que, por ejemplo, pues que llegue el fin de semana y diga, ay, pues ahora nos vamos a una fiesta, o ahora pues tengo que ir a ver a unos amigos. No. O sea, yo cuando mi tiempo libre es para estar realmente con mi familia, mis 2, 3 amigas y ya está. O sea que en este sentido yo creo que lo puedo equilibrar bastante. Muy bien. Vale, y Teresa, estos ingresos que hemos comentado, Ujú. esta nómina, estos dividendos que sacas cada año, ¿qué haces con ello? O sea, ¿consigues ahorrar una parte y este ahorro lo inviertes, lo reinviertes en la empresa, tienes otras inversiones? ¿Qué haces con esto que vas consiguiendo sacar? Mira, cuando estuve esta etapa de autónoma, Ujú. entre empresa y empresa, ahí sí pude ahorrar bastante. Eh, pero cuando volví a crear la empresa, pues bueno, pues hay unos gastos, hay que invertir en digitalización, por ejemplo. Entonces, pues el ahorro personal queda ya un poco más limitado, ¿no? Aparte de que todavía tengo uno de los hijos en periodo de estudios y pues todavía es una inversión, yo lo considero una inversión. Ujú. Y bueno, hay realmente gastos. Y además estamos de alquiler, como te he dicho antes, ¿no? ¿Cuál es el proyecto ahora? Pues dejar esta casa de alquiler y mudarnos a una ya de propiedad y bueno, y hacer otro tipo de planteamiento, ¿no? Pero el ahorro ha sido estos últimos años un poco complicado. Además, con el COVID, pues también me ha afectado bastante. Yo nunca, como te decía antes, he pedido préstamos al banco. Ujú. Para la empresa, ¿eh? Para la Vale. empresa no. ¿Para ti sí, en tema hipoteca o para qué? Sí, exacto, sí. Vale. Para alguna hipoteca sí,
pero para la empresa no. Siempre he pensado, y seguramente pues es un punto de vista muy limitado, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, pero yo he preferido estar tranquila sabiendo que no debía nada que arriesgarme porque en el tema del trabajo, de los negocios, pues nunca sabes lo que puede pasar, no sé, ¿no? Y, y yo pues prefería, pues una vez, por ejemplo, llegué a pedir un aval bancario, ¿no? Pero Ujú, claro, el aval era sobre el piso donde vivíamos con mis hijos en Barcelona. Y entonces dije, no, ujú, o sea, prefiero no progresar tanto, pero no poner en riesgo la casa donde estoy con mis hijos. ya. Y bueno, soy muy tortuguita, soy Ujú, muy hormiguita. prudente sí, sí, muy prudente en este sentido, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿inversión has hecho alguna o aparte Bueno, de... Mm, inversión, sí, los ahorros que tenía, a ver, yo cuando mi madre falleció, nos dejó a mi hermano y a mí unas casas, ¿no? ujú, Que eran, bueno, bastante viejas y que se tenían que reformar y que por lo tanto necesitaban también una inversión, ¿no? Que eso es lo que pasa con las herencias, que a veces es una herencia, pero ¿qué haces con esta herencia? Entonces me tuve que hipotecar para pagar los impuestos de transmisión porque yo no tenía el dinero, yo no tenía el efectivo para pagar lo que me llegó a costar ujú, el aceptar la herencia. Y después intenté mantener estas casas a base de alquilarlas, pero como eran bastante viejas, pues siempre tenía problemas, me llevaban mucho tiempo, problemas con los inquilinos ujú. y al final decidí vender. ¿Mm? Y con este dinero, pues en parte compré otras viviendas, pero más nuevas, Ujú, y en parte lo puse en fondos de inversión. vale. Y actualmente, ¿cómo estaría repartido tus activos? O sea, a nivel inmuebles, fondos, efectivo, o sea, en porcentaje más o menos. Pues efectivo, ya te digo que poco. Ujú, Eh, y está repartido, yo te diría que quizá un 70% inmueble, treinta ujú, por ciento inversión, fondos de inversión. vale. ¿Y cómo llegaste por primera vez a los fondos de inversión, por ejemplo? Sí, es raro porque yo no tenía ninguna cultura de esto, pero ah, tenía un cliente que Ujú, era un banco y entonces empecé a tener curiosidad por lo que hacían en ese banco y un día pregunté, me mandaron un asesor y empecé así. Y entonces ahí tanto mi marido como yo pues invertimos. vale, o sea, invertís en fondos del banco Sí, y tenéis un asesor que es el propio del banco. correcto, sí. Vale. Vale, y ahora mismo, ¿tienes deudas o ya está todo... No, 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 tengo deudas. Todavía tengo esta hipoteca que tuve que hacer. Lo que pasa es que ahora mismo, bueno, ahora están subiendo ya los tipos de interés otra vez, pero hasta ahora no era tampoco muy buena idea cancelarla, ¿no? Ujú, Pero tengo este préstamo hipotecario para pagar esta transmisión de bienes, esta herencia, ujú. y Que es con tengo... variable, es interés variable. sí, es Vale. variable. Ujú. Es variable. Ya he recibido el recibo, el último recibo ya se ha anotado. La buena Sí, noticia sí, ya te ha llegado, ¿no? sí, sí, sí. ¿De cuánto es, si Y no te importa compartir? El el interés es... el el interés, Sí, el interés ahora mismo no lo sé, pero mira, he pasado de pagar 334 € a 377. vale. O sea, y va subiendo. Yo Ya, ya, supongo ya. que irá subiendo, ¿no? ¿Y el importe que te queda, más o El menos? importe que me queda son 61.000 €. Vale. Pero tuve que hacer, fíjate, tuve que hacer un préstamo por 110.000, Ujú, ujú. a 30 años. Para pagar impuestos. Sí, para pagar impuestos, sí, sí. Ujú. Y tengo otro préstamo que utilicé para pagar, para acabar de pagar uno de los pisos que había comprado. Pero este es de menos importe y pienso que lo voy a cancelar próximamente. Vale. Vale, y si contamos patrimonio neto, no sé si más o menos sabes las cifras de contando el valor de inmuebles y contando el valor de los fondos menos los pasivos, o sea, las deudas, Ujú. ¿sabrías patrimonio neto aproximado?
Bueno, quizá, no sé, estaríamos entre 6 y 700.000, algo así. Vale, muy bien. Vale, ¿y te has marcado alguna cifra, objetivo a nivel de patrimonio que te gustaría llegar o...? Bueno, yo, como he escuchado muchos de tus podcasts y Vale. veo que la gente, porque yo no tengo ninguna cultura financiera, ni como ves, pues yo soy de la cultura del trabajo, el esfuerzo, el ahorro, Ujú, ¿no? Pero bueno, pero poco a poco voy entrando y la verdad es que escuchar a tus invitados en el ujú. podcast, pues me ha hecho abrir todas unas perspectivas que yo no tenía y temas que antes no había ni siquiera pensado, ¿no? Entonces veo que el millón es un objetivo típico, ¿no? Entonces yo Sí, también me he puesto un millón, venga, entonces digo, venga, te y apuntas he hablado ya con mis hijos y les he dicho, chicos, tenemos que llegar al millón. a por el millón. Muy Sí, sí, bien, sí. qué guay. Pero bueno, no sé, me parece a veces que tampoco tener una cifra no, está bien para tener un objetivo y una idea, ¿no? Y para Sí, concretarlo. Pero otra cosa es claro, que esto que tienes te sirva para algo claro. y sea algo que a ti te encaje con tu forma de vida o con tu personalidad o, no sé, Ujú, incluso con tus valores, ¿no? ujú. Pues mira, hablando del millón, una pregunta que seguro que la has escuchado también. Si te doy un millón neto, ya libre de impuestos, ¿qué harías con ese dinero ahora mismo? Ah, me lo tendría que pensar mucho, Ujú, mm, pero yo creo que no haría una sola cosa, sino varias cosas. vale. Pues, por ejemplo, ahora mi hijo mayor dice que quiere montar una empresa, pues probablemente invertiría en su Ujú, empresa. Eso sería una posibilidad. Otra cosa, pues regalarme un buen viaje. Eso también porque me lo merezco ya después de tantos años de trabajar, pero un viaje con mi marido y de placer y si pudiera ser con toda la familia. Bueno, ahora mismo que estoy pensando en comprarme una casa, pues probablemente elegir la casa que a mí me gustara, ¿no? Con este ujú. dinero. De todas formas, un millón tampoco da para tanto, ¿eh? No, 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 Es no que, la- es una yo pregunta creo que ya trampa, es me lo he una pregunta, gastado, es por una lo que te pregunta he trampa. dicho. Vale, Ya me lo vale. he gastado, no sé, no sé. Es que ahora mismo si me preguntas invertir en fondos de inversión, te diría que no. Aunque ya sé que voy al revés, o sea que ahora sí hay que invertir, ¿no? Esto Porque está la no hay norma escrita. no hay Yo te doy el norma, pero millón y tú haces lo que quieras. no sé, no sé. No, tendría que pensármelo bien. Una parte sería para disfrutarla, pero yo tampoco soy malgastadora, al contrario, soy tengo una vida bastante sencilla. A mí me gusta mucho el campo, la naturaleza, o sea que no tengo lujos, Ujú, ¿no? Donde gastar. vale. ¿Qué es lo que más te llena, Teresa? La familia. Ujú, Y los amigos. Y también el trabajo. El trabajo me llena mucho, si no, no haría lo que hago, tantas horas. El saber que puedo ayudar. Cuando me dicen, oye, tu libro me ha cambiado la vida. O cuando me dicen, oye, desde que he hecho este curso tuyo, yo soy otra persona. Especialmente, además, últimamente me dedico mucho a la parte de liderazgo de las mujeres. ujú, Mujeres directivas o mujeres profesionales que tienen sus dificultades, este techo de cristal, etcétera, etcétera, ¿no? Que viven situaciones muy complejas y yo me dedico mucho a esto. Y cuando ves los resultados, cuando ves que tienen éxito, esto no, es que no tiene forma de describirse, ¿no? El pensar que has podido ayudar a esta persona a que encontrara lo mejor de sí misma y que lo pudiera explotar y que se haya atrevido a dar una ujú. serie de pasos. Pues esto es fantástico. Qué guay. Oye, casi se nos olvida, has mencionado cursos y me he acordado que hemos hecho un curso Dime. conjunto. Si puedes explicar muy brevemente de qué va y para quién podría ser el curso que hemos hecho. El curso que hemos hecho con Valio es de comunicación no verbal y pensado para profesionales, hombres y mujeres, que Ujú, quieran tener más control sobre su comunicación. ¿Y por qué vale. control? Pues porque la parte no verbal es la que menos controlamos, la que gestionamos peor, porque es la más inconsciente. Ujú, Entonces, como tampoco nos han enseñado, pues tampoco tenemos muchos conocimientos sobre esto, ¿no? Entonces, es un curso para comprender esta comunicación no verbal y cómo nos puede ayudar al utilizarla conscientemente a obtener nuestros objetivos. Normalmente
y hablando del contexto profesional, es tener más influencia sobre los demás. Vale. Muy bien, pues dejaremos algún código, estaremos en lanzamiento cuando salga el podcast, así que dejaremos algún código o estará en descuento directo y dejaré en la descripción el enlace directo al curso. Y nada, últimas preguntas ya, Teresa, ya acabamos. Una persona a quien estés muy agradecida. ¿Una sola? O dos, Porque las que quieras. sí, Agradecimiento siempre. estoy agradecida a muchas personas, pero muy especialmente a los hombres de mi vida. Ujú, A mi marido, que me ha apoyado siempre, que está muy orgulloso de mí y de mi labor. A mi hermano, que me dio en el momento que lo necesitaba todo el apoyo, sin nada a cambio. ujú, A mis hijos, que han tenido la paciencia de estar con su madre y sin protestar, y también siempre se han sentido orgullosos de mí, y a todas las personas que han confiado en mí a lo largo de este trayecto, empleados, clientes, en fin, mucho que agradecer, ujú. mucho. Qué guay. Vale, ¿y colaboras con alguna ONG, alguna asociación, ya sea en tiempo o dinero? Bueno, soy socia y voluntaria de Cruz Roja. He colaborado durante años con Aldeas Infantiles SOS, con ACNUR, yo creo que con Oxfam. O sea, vamos, Las a tienes veces todas. cambia durante según qué año, pero Cruz Roja es fijo. Ujú, Ahora soy colaboradora de la Fundación Pascual Maragall contra el Alzheimer. Y además soy vocal de la Junta de ADE Vallès, que es una asociación de mujeres empresarias y directivas del Vallès. ujú. Y también soy la presidenta de la Comisión de Emprendeduría de FIDEM, que es la Fundación Internacional de Dones Empresàries en Cataluña. Entonces, esto colaboro económicamente y también con la cuota, ¿eh? Y sobre todo con tiempo, con representación, con la visibilidad. Mm, Y lo disfruto mucho y creo que también hay que hacerlo, ¿no? Porque también es una labor necesaria. qué guay. Muy bien, Teresa, pues ahora sí, ya estamos. Mil gracias por este nudismo y tanta sinceridad. Ha sido muy guay. Un placer y nada, que nos vemos pronto. Gracias, gracias a ti y también gracias por este programa porque a mí me ha sido muy útil. Qué guay, qué guay. Pues gracias de nuevo. Un abrazo, Teresa, que vaya muy bien. Un abrazo. Chao.